Bueno, ahora vamos a tener nuestra primera conferencia internacional va a ser realizada por el padre Pablo Blanco. El título es El aporte teológico de Benedicto XVI. Voy a presentar al profesor Blanco. Es sacerdote español, perteneciente a la prelatura del Opus Dei, profesor de Teología Dogmática en la Universidad de Navarra. Ha escrito la biografía más completa de Joseph Ratzinger en lengua castellana y es miembro de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger en castellano. Realizó estudios de filología hispánica en la Universidad de Navarra. El año 1991 concluye sus estudios de teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es doctor en filosofía, es doctor en teología y es autor de una treintena de libros, ensayos, manuales. Es autor de más de 100 artículos científicos, a los que se suman medio centenar de otras publicaciones y la dirección de numerosas tesis doctorales. Bienvenido, don Pablo. Sí. Pues señor nuncio, monseñor Alberto Ortega, queridas autoridades, queridos colegas del claustro de profesores, señoras, señores, hermanos en el sacerdocio, pues muchas gracias por la invitación para poder conocer este hermoso país que no lo conocía, y también gracias por la valentía que se mencionaba antes de esta iniciativa. Mi cometido es hablar de teología, puesto que es la materia que imparto, y hablar del pensamiento de Joseph Ratzinger, que va a ser la base, digamos, intelectual sobre la cual se va a armar su pontificado. Bien, podríamos definir esta teología como una síntesis sinfónica. Es un término que utiliza un teólogo y que nos va a servir como música de fondo a la presente exposición. Estas páginas recogen una síntesis de algunos estudios históricos teológicos sobre la teología de Joseph Ratzinger. La metodología que se adopta ahora es más sistemática, positiva y descriptiva, dejando la crítica para otro momento. En estas líneas pretendemos exponer las líneas centrales del pensamiento teológico de Joseph Ratzinger Benedicto XVI y apreciar la perspectiva unitaria e integradora presente en sus ideas, tal como lo han propuesto algunos autores actuales. Los distintos temas de la teología de Ratzinger se estructuran en torno a lo que hemos llamado el centro y los pilares presentes en su pensamiento, de los que se desprende la vertiente práctica y más pastoral, que figuran en las categorías no excluyentes del anuncio y la misión. En estos grupos se podrían incluir otros tantos temas, aunque el desarrollo y la exposición que aquí se ofrecen pretende poder explicar la intrínseca unidad que se da en el pensamiento del teólogo alemán. Mientras Murphy apela a la inner consistency de sus escritos, Hahn afirma que Ratzinger no es tanto un pensador sistemático, sino más bien sinfónico. Bien, lo que pretendo hacer aquí es resumir los puntos más nucleares de este librito, que a su vez es una síntesis de una monografía que titulé La teología de Joseph Ratzinger, ¿no? Aquí aparecen 21 puntos y yo, para no abusar de su paciencia, simplemente voy a mencionar 5 de ellos que parecen como más centrales, más nucleares, más medulares. Empezamos, pues, por los principios teológicos, o mejor dicho, teándricos. El cristocentrismo presente en tantos autores del siglo XX
y que asimilará el mismo Concilio Vaticano II, ocupa un lugar determinante también en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Me ha alegrado ver la sintonía con el señor Nuncio en este punto, ¿no? En este sentido, podemos decir que constituye un núcleo principal. Al estar Cristo presente en la palabra y en los sacramentos, en especial la Eucaristía, el teólogo alemán presta especial atención a la liturgia y a la escritura. Una parte importante de sus desarrollos irán en esta línea. Pero además quiere resaltar el vínculo existente entre Cristo y la Iglesia, y entre ésta y María. Ella no solo será la Madre de Dios, sino también la primera creyente, la primera Iglesia, la madre de todos los cristianos. De esta forma, Ratzinger desarrolla una visión unitaria, sin confusión ni separación entre cristología, eclesiología y mariología. Vamos, por tanto, al núcleo, a Cristo. La visión integradora de Ratzinger está presente en este punto. Respecto a la figura de Cristo, Ratzinger propone una cristología espiritual en la que se unen ontología y soteriología, teología de la cruz y de la encarnación, cristología, neumatología y eclesiología. Digamos que es un intento sintético. No podemos separar en la persona de Jesucristo su ser de su misión. El que es verdadero Dios y verdadero hombre se ha encarnado, ha muerto y resucitado por amor para salvarnos y liberarnos del pecado. La historia de la salvación incluye de esta forma tanto la teología crucis, pasión y muerte de Cristo, como la teología gloriae, derivada de la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Queda resuelto de esta forma el dilema propuesto por Lutero y desarrollado por parte de la teología protestante, en la que solo se pretendía desarrollar la primera, la teología de la cruz, obviando la segunda, la teología de la gloria. Para Ratzinger no caben tales dicotomías, sino que han de ser consideradas con una visión amplia y profunda del misterio del Hijo de Dios hecho hombre. En este sentido, tampoco tendrían razón de ser las oposiciones entre Cristo y el Espíritu, que es también el Espíritu de Cristo, como dice Efesios 4:4, o como veremos entre Cristo y la Iglesia. Sin embargo, la dialéctica más conocida se encontrará entre Cristo y Jesús, entre el Cristo de la fe, el Jesús de la historia, como dice Pullman. La fe cristológica de los primeros siglos había confesado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, Calcedonia. Esta identidad en la persona divina de Jesucristo servirá de piedra clave para articular todas estas perspectivas teológicas, de las que la divinidad del Hijo constituye su propio fundamento. En el Jesús de Nazaret, que ha sido mencionado antes, Ratzinger recuerda una y otra vez tal condición divina de Jesucristo, hasta el punto de convertirlo en el objetivo principal de su obra. El momento actual en que cristologías y jesuologías no acaban de encontrar una solución al problema de Jesús, Ratzinger propone la divinidad de Jesucristo como un elemento central de la propuesta cristiana, sea esta de la confesión que sea. En ese sentido, frente a algunas jesuologías de corte semiarriano, por lo menos, ¿no?, donde se subraya de un modo unilateral la humanidad de Jesucristo, él cree que en el momento actual hay que recordar la divinidad, porque si no es Dios no puede salvarnos. También es verdad que si no es hombre tampoco puede salvarnos. Y llama la atención en el Jesús de Nazaret que él cite a algunos exegetas protestantes que precisamente confiesan esta divinidad de Jesucristo. Frente al Jesús sí, Cristo no, es un tópico actual, ¿no? La gente dice Jesús sí, ¿no? Jesucito de mi vida, como dice una oración que tenemos allí, quizá aquí también, ¿no? Sin embargo, la Iglesia, los curas, los sacramentos, quita, ¿no? El teólogo alemán recuerda la complementariedad entre ambos. Jesús sí, Cristo también. Esta confesión de la divinidad de Jesucristo y de la centralidad de su salvación podría también ser un interesante punto de encuentro ecuménico.
Para esto se requiere superar la fractura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, sigue diciendo Ratzinger, y defender el homoousios y la divinidad de Jesucristo definidos en Nicea y tercero de Constantinopla, donde se definen las dos inteligencias, divina y humana, y las dos voluntades de Jesucristo. La cristología calcedoniana presenta también aquí una importancia decisiva con la defensa de la unidad de sustancia o persona y la distinción de naturalezas. Esta terminología sigue teniendo su utilidad y actualidad, además de lograr un difícil equilibrio entre ambas naturalezas. Ratzinger recuerda como consecuencia la centralidad de la figura salvífica de Cristo, en la que hay que reafirmar su carácter único de mediador en la salvación. Solo Él salva, porque es también Dios. Si no, no podría salvar ni divinizar. No es sin más un profeta o un genio religioso, como podían serlo Buda, Confucio o Mahoma, ni un avatar más de la divinidad como Krishna o Vishnu. Es el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros y para nuestra salvación, como confiesa el credo y la liturgia. Jesús de Nazaret no tendrá una singularidad y unicidad irrepetible. Jesús de Nazaret tendrá una singularidad y unicidad irrepetible, y solo Él puede ser mediador y redentor. Con estas premisas, la búsqueda del rostro de Cristo culmina en la última obra teológica de Benedicto XVI. En este sentido, él contaba una anécdota ocurrida con unos obispos latinoamericanos, no creo que sean chilenos, pero contaba cómo le relataban lo siguiente. El otro día recibimos una visita de unos indígenas que nos venían a dar las gracias, a agradecer, porque habíamos construido una escuelita, un pozo, un dispensario médico, pero, seguían diciendo estos indígenas, necesitábamos que nos hablaran de Jesucristo. Y entonces vinieron unos protestantes y nos hemos hecho protestantes. A Ratzinger le impresionó mucho este relato y se preguntó, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Y frente a una iglesia autorreferencial que habla de sí misma, de problemas eclesiásticos, clericales, él reproponía, como hace el Papa Francisco, el anunciar a Cristo resucitado. La segunda palabra es liturgia. Junto con el estudio de la Biblia, Ratzinger empezó por la liturgia. Incluso antes, él mismo recuerda cómo al lado de la razón, la liturgia es uno de los refugios contra la persecución nacional socialista. Esto es uno de los recuerdos de su adolescencia, cuando bajo la opresión nazi decía que tenía dos refugios. Uno es la razón, que aparece en el escudo de ustedes, ¿no? Porque frente a los ataques que le dirigían, diciendo ese es católico, ese va a misa, ese va a ser cura, él tenía que argumentar y dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pedro, ¿no? Y el otro refugio contra la opresión nacional socialista era la liturgia, porque entraba en contacto directo con Dios, con el misterio de Dios. Siguió entonces dos caminos para encontrar a Dios, la inteligencia y la belleza de la celebración, mejorando lo presente después de la celebración tan hermosa, tan linda que hemos tenido antes, que me ha dado mucha alegría saber que este simposio empieza y continúa con la celebración de la Eucaristía. Siguió entonces, la liturgia no es tan solo una evocación nostálgica de un acontecimiento pasado, sino que constituye un punto de partida en su pensamiento, ya desde la lectura en 1946 de El espíritu de la liturgia de Romano Guardini. Es más, Ratzinger piensa que la misma comprensión de la Iglesia debe nacer de la liturgia. Para él, la crisis de la Iglesia empieza en el descuido de la liturgia. Y al revés, en la medida en que la Iglesia cuide la liturgia, ahí sacará
energías espirituales para alcanzar esa comunión que a veces nos falta y lanzarnos a la misión. Si Jesucristo se hace realmente presente en la celebración de la Eucaristía, esta se constituye en el origen de la Iglesia. Será una eclesía, una reunión en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La línea de la eclesiología eucarística, que va desde los orientales a los latinos, durante los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, recorriendo los maestros medievales y recuperado por algunos autores del siglo XX, Ratzinger piensa que la Eucaristía hace la Iglesia. A veces pensamos que la Iglesia la hacemos nosotros a base de reuniones. Me acuerdo que un amigo párroco me contó que un día se encontró, no sé si se entiende la palabra pintada, una inscripción, un graffiti, ¿no?, en la casa parroquial, ¿no? Y la pintada decía: a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. La eclesiología que propone la eclesiología eucarística es que el momento más importante y constitutivo de la Iglesia es la celebración de los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Ahí es donde se hace la Iglesia. La liturgia ocupa así un lugar central y prioritario en su pensamiento, como lo fue en el mismo Vaticano II. La biografía de nuestro teólogo resulta elocuente en este sentido. Tras haber sido un decidido y a la vez crítico seguidor del movimiento litúrgico, Ratzinger celebró la incorporación de este a la doctrina conciliar de la Sacrosanctum Concilium. El hecho de que fuera el primer documento aprobado por el concilio sobre precisamente la liturgia lo consideró siempre un hecho altamente significativo, también para la doctrina conciliar. La liturgia es lo primero, el centro, el corazón. Respecto a la teología litúrgica, Ratzinger sostiene que la celebración eucarística no es solo una cena de comunidad, como recuerdan de modo habitual los protestantes, sino que sobre todo contiene la misma muerte y resurrección de Jesucristo. Actualiza toda la Pascua del Señor. La dimensión sacrificial de la Eucaristía y su concepción como memorial de la Pascua del Señor forma parte esencial de la comprensión del misterio eucarístico. Por eso es fiesta y sacrificio al mismo tiempo. En el Espíritu de la Liturgia del año 2000, la introducción al Espíritu de la Liturgia, Ratzinger profundizó en la dimensión cósmica de esa liturgia y no solo en la dimensión histórica o histórico-salvífica, así como en su entraña cristológica y trinitaria. La liturgia surge del mismo Dios, pero se hace presente a la humanidad, entrando en la historia en el mundo. El exitus después es un reditus, ¿no? Constituye así también el centro de la creación y del universo. Hay una dimensión ecológica, podríamos decir, en la misma celebración litúrgica. En este sentido, le concede una gran relevancia y centralidad a la vida en torno a los sacramentos. De hecho, la existencia cristiana consiste en desempeñar a la vez el oficio de Marta y de María. Me han robado la idea, aunque también esta idea viene de Ratzinger, ¿no? Como María escoge la mejor parte y se sienta a los pies del Señor a escucharle. A su vez, pronto Ratzinger apreciará incoherencias en la aplicación de la reforma conciliar, y al teólogo alemán le parecía que en ocasiones faltaba una comprensión profunda de lo que se celebra en la liturgia, es decir, un sentido del misterio que aparece, por ejemplo, en las liturgias orientales. La liturgia debe expresar de un modo claro el misterio que contiene, transparentarlo. Y será, por tanto, necesaria una toma de conciencia de la profundidad y dignidad de lo que ocurre en cada celebración litúrgica. En este sentido, propone Ratzinger un nuevo movimiento litúrgico, como el que tuvo lugar en las mejores teologías europeas de la primera mitad del siglo XX, y no solo europeas, claro. Cristo y la celebración de su misterio pascual han de ocupar de verdad el centro de la vida de la Iglesia.
Para él no puede haber falsas contraposiciones, por ejemplo, entre la participación activa de todos los fieles con el ars celebrandi o celebrandi, en el que se han de ejercitar el celebrante. La celebración no será, por tanto, para que el celebrante ejercite sus dotes de improvisación o exhiba sus talentos. No es un show o un happening, repite una y otra vez. El centro de la celebración es Cristo, no el celebrante. En este sentido, como decíamos, Ratzinger no oculta su afinidad en la línea desarrollada por la teología y la espiritualidad ortodoxa, donde la liturgia ocupa un lugar central. Hay una anécdota que dicen sobre la importancia de la liturgia, ¿no?, de San Juan Pablo II, cuando estos tristes casos de abusos, de pederastia en Estados Unidos, dicen que Juan Pablo II dijo: esto ocurre por descuidar la Eucaristía. Uno puede decir que tiene que ver una cosa con la otra, tiene que ver. O por decirlo en positivo, la anécdota de otra santa, Santa Teresa de Calcuta, que en una ocasión sus monjas, las misioneras de la caridad, fueron a decirle que no llegaban a más. Y entonces yo creo que Teresa de Calcuta, con sabiduría de mujer, por lo que se verá, dijo: lo que podemos hacer, diciendo lo contrario a lo que pensaba, claro, lo que podemos hacer es suprimir la media hora de adoración por las mañanas. Y así tenemos más tiempo. Y entonces es cuando se produjo un verdadero motín de monjas, y el resultado de ese capítulo que tuvo lugar en Nairobi es que tuvieron media hora de adoración por la mañana y media hora de adoración por la tarde. Y el resultado es que vinieron más vocaciones y entonces llegaron a más. Digamos que esa es la lógica, esa es la matemática que aplica Ratzinger, ¿no? El cuidar la adoración, ese centro íntimo, ese núcleo esencial de la liturgia, nos permite primero estar más unidos entre nosotros y después lanzarnos a esa misión a la cual nos llama el Papa Francisco. Tercera palabra, la escritura. En este caso, la afinidad y la cercanía se encuentran con el mundo protestante. La escritura es también una de las continuas, necesarias y obligadas referencias del pensamiento de Joseph Ratzinger. Afirma que el centro es el centro de sus estudios teológicos. Formado en su juventud en el método histórico-crítico, el teólogo alemán insiste en la necesidad de un contexto hermenéutico enraizado en la fe de la Iglesia que ayude a comprender el texto bíblico en su totalidad. Destaca también la unidad entre Biblia e Iglesia, palabra de Dios y pueblo de Dios. Constituyen así dos pilares concéntricos. La Iglesia se convierte así en el hogar, en el hábitat, en el entorno hermenéutico, el que vive y es comprendida la palabra en toda su plenitud con la subsistencia del mismo Espíritu que ha redactado esas líneas. Ratzinger reivindica también el nexo existente entre exégesis y teología, palabra y dogma, Antiguo y Nuevo Testamento y, en fin, revelación, escritura y tradición. Creo que luego nos van a hablar de este tema. Esta visión integradora es lo que él llama la hermenéutica de la fe, que parte de la hermenéutica histórica, pero no se queda en ella, sino que llega más allá para hacerse con la verdad revelada en su totalidad. Frente a la doctrina protestante de la sola escritura, él habla de esa complementariedad entre escritura e iglesia. Él lo dice Wort, Antwort, ¿no? Wort, palabra, Antwort, respuesta. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista y hay ese famoso sermón de San Agustín que celebrábamos ayer, ¿no?, que dice que Cristo es la palabra y Juan era el eco de la palabra, ¿no? La palabra es la escritura, la tradición es el eco de la palabra, el marco en el cual nos permite una comprensión más profunda y actual de esa palabra revelada. Por eso, junto a los descubrimientos de la exégesis y la crítica contemporáneas, Ratzinger
acude a la lectura de los padres de la Iglesia y de los santos, según él, los mejores intérpretes de la Biblia. El habitual esquema personalista de la teología ratzingeriana es empleado ahora para explicar el fenómeno de la revelación. Nos encontramos, pues, ante una lectura plural, en la que entran en juego las diferentes interpretaciones. Si bien existe una sola partitura, la misma escritura, puede darse una unidad y una pluralidad que deben encontrarse en toda interpretación bíblica. Toda interpretación será válida en la medida en que ofrezca una lectura en armonía con toda la Escritura Antiguo y Nuevo Testamento y con toda la fe de la Iglesia, la analogía de la fe, a lo largo de los siglos. Se da así una unidad entre dogma y Escritura, entre teología y exégesis, entre analogía de la fe y Escritura. Se rechaza aquí la doctrina luterana de la sola Escritura y junto a la Escritura se encuentra la Iglesia, es decir, la fe contenida en el credo y la tradición transmitida por los escritos de los padres. Así, esta partitura de la revelación es común a todos los presentes, mientras la Escritura presenta una prioridad sobre la Iglesia. Esta se encuentra subordinada y al servicio de ella. O sea, hay un director de esa orquesta, donde todos nosotros somos intérpretes de la palabra de Dios, y esa es precisamente la Iglesia quien dirige ese maravilloso concierto. La habitual perspectiva integradora de Ratzinger se hace también presente en este campo, donde intenta darle a la exégesis contemporánea no solo validez y carta de ciudadanía, sino también amplitud, visión de totalidad. Frente a una exégesis puramente histórica y filológica, el que más adelante será presidente de la Pontificia Comisión Bíblica, insistía también en la necesidad de la razón y de la fe para completar esta visión. Razón, fe e historia. Por un lado, es necesario someter a crítica el propio método hermenéutico y ver los presupuestos filosóficos que se encuentran tras ellos. Es la crítica del método, la necesidad de criticar la crítica, como dice T.S. Eliot, ¿no? Tanto el método histórico-crítico como la exégesis burmaniana requieren una reflexión, un análisis de sus propios presupuestos filosóficos. Entonces la Escritura será para todos los cristianos, para todo el pueblo de Dios. Y la Biblia se convertirá en un libro abierto para todos, el libro de toda la Iglesia. En este sentido, será significativo, por ejemplo, la propuesta contenida en el Jesús de Nazaret, el que se une en el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y en definitiva, la fe con la razón y la historia. Ratzinger aprovecha todos los descubrimientos razonables, científicos, históricos de la exégesis moderna, armonizada con una lectura más espiritual presente en los padres de la Iglesia y en toda ella. Aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia que hay entre Hanskin y Joseph Ratzinger. Habitualmente se dice que es una diferencia ideológica. Uno es progresista, el otro es conservador y ya está. Pero si leemos con atención las obras de ambos, nos damos cuenta de que la diferencia está aquí en la exégesis. Hanskin sigue fielmente el método histórico-crítico, de un modo acrítico, podríamos decir, mientras Ratzinger armoniza esos descubrimientos de la ciencia filológica histórica con la fe de toda la Iglesia. Es decir, detrás de ello hay una concepción distinta de la lectura de la Escritura. Una sería, por poner una imagen, una lectura individual, como alguien frente a la chimenea en una tarde de invierno, y está leyendo ahí su Biblia, mientras que la lectura en la Iglesia es una lectura coral, sinfónica. Bien, vamos a la cuarta palabra, que es la Iglesia. Vamos avanzando poco a poco. Se acerca el final del túnel y esto nos llena también de esperanza, ¿no? La Iglesia constituye otro de los focos de la reflexión teológica de Ratzinger, así como uno de los núcleos de su pensamiento. Se trata, lógicamente, de un elemento concéntrico,
alrededor del gran núcleo central que es Cristo. Los padres de la Iglesia decían que Cristo es el sol, mientras la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol, Mysterium Lunae. Así se da, en primer lugar, una mutua complementariedad entre Cristo y la Iglesia, en la que ésta continúa la acción del Señor. Frente al Cristo sí, Iglesia no, el que decíamos antes, Ratzinger pronuncia un decidido Cristo sí, Iglesia también. Cristo y la Iglesia constituyen dos núcleos concéntricos, decíamos, pues la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo y la esposa de Cristo. Así como el concilio antepondrá la dimensión vertical y sobrenatural, capítulo 1 de la Lumen Gentium, y por eso la eclesiología Ratzinger es, en primer lugar, una eclesiología teológica que supera una visión meramente sociológica y horizontal y procede de la Trinidad a la humanidad. Es como la cruz, ¿no? Una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La Iglesia será el pueblo de Dios, como ha recordado y enseñado el Vaticano II, pero no hemos de olvidar el origen divino de las misiones de Cristo y del Espíritu en la Iglesia. De esta forma, la Iglesia será sobre todo y en primer lugar el pueblo de Dios. Está la teología del pueblo del Papa Francisco, ¿no? El modelo eclesiológico que propone Ratzinger no es otro que el de la teología de los padres de la Iglesia, recuperada por Libac, Congar y otros autores, y que confluye en el Vaticano II, que tiene a su vez, como es lógico, una firme fundamentación en la Escritura, especialmente la doctrina paulina del cuerpo místico de Cristo. Así, las categorías de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo resultan para Ratzinger complementarias. Las dimensiones mistérica y sacramental se funden en su eclesiología eucarística de comunión. La Iglesia es misterio y sacramento de comunión. Aquí conecta con la eclesiología eucarística que el teólogo alemán había aprendido en San Agustín y en los estudios históricos teológicos de Henri de Libac. La Iglesia es el pueblo de Dios que vive del cuerpo, de la palabra y de la sangre de Cristo. Por eso, ella también es cuerpo místico de Cristo. Junto a la matriz sociológica y sacramental de la Iglesia, Ratzinger, de nuevo en la lógica sintonía con la constitución dogmática de la Iglesia, recuerda la dimensión teologal y cristológica. Esto es lo que él llama la visibilidad de la ventana. Permite ver sin que se quede en ella misma. Hablábamos antes de la autorreferencialidad de la Iglesia, que habla continuamente de ella, en vez de mirar a través de la ventana y dirigir nuestra mirada a Cristo y hablar de Él. La Iglesia presenta sus dimensiones cristológica y neumatológica. Cristo es el fundador y el fundamento, la cabeza, y el Espíritu es el alma, a la vez que sus respectivas condiciones sacramental y carismática, humana y divina a la vez. Así ocurre en la misma Eucaristía, apariencia de pan y vino que contiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta visión teológica sacramental incluye no solo la Eucaristía y los demás sacramentos, sino también la apostolicidad representada en las instancias del primado, la colegialidad episcopal y el ministerio sacerdotal. Sería esta la dimensión horizontal, simultánea y fundamentada en la vertical. Así, la Iglesia es también apostólica y, por tanto, contará con las complementarias instancias del primado y la colegialidad de la Iglesia universal y de las iglesias locales. Localidad y globalidad se unen en la Iglesia. La Eucaristía no solo depende del obispo, sino que también pertenece a la Iglesia universal, según Ratzinger. Además, junto a la palabra y los sacramentos, se da también el ministerio como elemento de unidad. Este presenta un fundamento cristológico y neumatológico y permanece inseparable de la episcopalidad y la apostolicidad de la Iglesia.
Serán pues estos los elementos divino-humanos constitutivos de la comunio eclesial, la palabra, los sacramentos y el ministerio diaconal, sacerdotal, episcopal y petrino. Bien, junto a esta dimensión apostólica, él habla también de una dimensión mariana y marial, que perdón que cuente una anécdota personal, pero en una ocasión fui a Berlín a recopilar bibliografía. Yo estaba estudiando a los luteranos, porque aparte de dedicarme a Ratzinger, me dedicaba al diálogo católico-luterano, ¿no? Y entonces me dieron el contacto de un profesor, un catedrático alemán, y Nietzsche decía que un catedrático alemán era lo más parecido a un semidios, ¿no? Y entonces, pues yo le escribí tímidamente y ante mi asombro él me invitó a cenar, que no es lo más habitual en Alemania, por lo menos por mi experiencia, ¿no? Entonces yo fui ahí dispuesta a encontrarme a un catedrático alemán, me encontré a un señor rapado con su arete, ¿no? Y que venía de nadar de un lago al lado, y estuvimos ahí hablando. Yo les puse pues las dudas que tenía y al final de la cena apareció su esposa y la esposa me preguntó sobre el sacerdocio de la mujer. Entonces yo respondí la línea que también recuerda al Papa Francisco y que es, digamos, la coda, el final de un documento del Magisterio, Ordinatio Sacerdotalis, pues que después de Cristo la persona más importante de la Iglesia no es ni el Papa, ni los obispos, ni los nuncios, ni los sacerdotes, ni los diáconos. La persona más importante es una mujer y es María. Y yo le dije eso y aquella mujer se quedó como muda. Y yo pensé, digo, he debido hacer algo mal, ¿no? Entonces fui a mi contacto, que es una profesora alemana, tenemos ahí en Navarra, y le dije, me ha pasado esto, y me dijo, no, es que ella es pastora luterana. Entonces, ella, desde luego, no se esperaba esa respuesta y quedó un poco desbordada por la importancia que tiene la mujer en la Iglesia. Entonces, Ratzinger habla, como Balthasar, de esa complementariedad entre la dimensión apostólica y la dimensión mariana. Bien, pues la Iglesia es persona, es mujer, es esposa, y María es la primera Iglesia, la primera creyente. Bien, y la última palabra es María. Es bien conocida la distancia de Ratzinger a la devoción mariana tradicional en tiempos del concilio. Pensaba que las fórmulas de María nunquam satis, María vencedora de todas las herejías, etcétera, podía ser un problema ecuménico. Luego yo me dedico también al ecumenismo, tengo la suerte de pertenecer a la subcomisión episcopal de la Conferencia Episcopal Española de Ecumenismo, y el tema de la mariología no es un tema polémico, porque en este caso, sí, quizá con algunos evangélicos, pero el feminismo en este caso tiene un efecto positivo, porque ven en la figura de María, digamos, el paradigma del papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Por eso su profundización en este campo será fruto de una larga reflexión. O sea, él luego lo que hace es estudiar, sobre todo en la Escritura, el lugar de María en la historia de la salvación. La mariología constituye otro de los campos que Ratzinger realiza una profundización crítica para devolverle también el lugar que le corresponda dentro de la teología. A pesar de no dejar de ser un aspecto controvertido, también por sus implicaciones cristológicas, quiso acercarse a él con una perspectiva bíblica y teológica. Siguiendo las aportaciones del cardenal Joseph Frings, que era, por decirlo pronto y mal, su jefe en el concilio, el aula conciliar, Ratzinger intentaba mediar entre ambos extremos. El teólogo bávaro buscaba un equilibrio entre el cristocentrismo propio del movimiento litúrgico, al Padre por el Hijo en el Espíritu, y el devocionalismo mariano, a Jesús por María, presente también en la sensibilidad actual. Pretendía resolver
los modelos cristotípico y eclesiotípico que se midieron mutuamente durante el Vaticano II y que se unieron y se sintetizaron en el último capítulo de la Lumen Gentium. Procedió así a la síntesis. La vinculación de María con Cristo resulta evidente por su maternidad y la dimensión eclesiotípica por ser la primera creyente, la mejor cristiana, la discípula más cercana a Cristo, con la peculiaridad de que la naturaleza humana de Cristo procede de su propia madre. Pero María es también la primera Iglesia, como repite Ratzinger. Si Cristo y la Iglesia no pueden permanecer separados, tampoco en ámbito mariológico debe presentar esta escisión un tanto artificiosa entre Jesús, su Iglesia y su propia madre. En su concepción teológica, el debate conciliar en torno a la cuestión mariana dejó en su teología una profunda huella. Acudía así a los últimos capítulos de la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, capítulos 7 y 8, el que María se pusiera en relación con la parte más importante de la Iglesia, la escatológica. Nosotros pensamos que la parte más importante de la Iglesia pues es la jerarquía o el pueblo de Dios, ¿no? La parte más importante son los santos que ya están en comunión con Dios. Nos han hablado también antes de esto, ¿no? La figura de María resulta así inseparable de la Iglesia de Cristo. Ocupa un lugar eminente en la parte más importante de esta, la Ecclesia in Patria. Por esta situación privilegiada, Ratzinger realizó en los años 70 del siglo pasado una profundización también en sede teológica en torno al misterio de María. Procede entonces a una indagación bíblica y teológica sobre la figura de María en sus raíces veterotestamentarias como hija de Sión. María forma también parte del pueblo de Israel, con el que se da una continuidad salvífica, a la vez que es la primera en el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. La unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Israel y la Iglesia, vuelve aquí a hacerse presente como tantos otros puntos. Llevado por su espíritu de introspección teológica, somete al análisis y a la crítica también los dogmas marianos, para ver si en estos existen excesos devocionalistas o sentimentales. El teólogo Ratzinger ofrece una explicación del título de la Inmaculada Concepción y del dogma de la Asunción, a partir de la liturgia, los textos bíblicos y las categorías relacionales, siempre basados en la figura de Cristo y su misión salvífica. Y ve la continuidad que existe entre los títulos marianos y la mediación única, mediación de Cristo. A relacionar la figura de María con la cristología, le concederá también un lugar en la historia de la salvación. Tendrá un sitio secundario y subordinado en la soteriología. Ella será la medianera, el único mediador, que es Jesucristo. La hija de Sión, la Madre de Dios, es la primera Iglesia, la madre de todos los creyentes, porque toda su eficacia corredentora procede de un sí pronunciado ante Dios y a su estrecha colaboración con la misión redentora del Hijo, tal como se aprecia en la escena de las bodas de Caná. Esto ocurrió en el viaje a Baviera. Él hizo pues, precisamente la víspera del discurso de Ratisbona, que si no me equivoco fue el 11, pues el día 10 fue a visitar al Tötting, que es el santuario mariano de Baviera. Hay un dicho allí que dicen que todos los caminos llevan al Tötting, ¿no? Así como todos llevan a Roma, pues ahí pasan por el Tötting antes de ir a Roma, digamos. Y entonces ahí él explicó el papel de María en la redención con la escena de las bodas de Caná. Y repetía esas palabras de Jesús, ¿no? De María, referidas a Jesús. Haced lo que Él os diga. Y el obispo luterano Hanselmann, que estaba ahí, dijo, qué modo tan bonito de explicar el papel de María en la obra de la redención. Bien, termino. Aquí tenía más cosas, pero les voy a liberar
Termino con un último párrafo que intenta sintetizar lo aquí enunciado, ¿no? En la teología Ratzinger vemos, pues, una síntesis madura de los logros alcanzados por los movimientos bíblico, litúrgico, patrístico y ecuménico de los años anteriores al Vaticano II, así como la mejor teología del siglo XX. En su pensamiento teológico, los principios de la Escritura y la liturgia, la persona de la Iglesia, la fe y la razón ocupan un lugar central y estructural. Para la nueva evangelización de la Iglesia en salida, resulta indispensable no solo la profundización en la propia fe, sino también el coraje de la razón, así como la búsqueda de la verdad y el amor verdadero. En este recorrido hemos podido ver que, a pesar de no poderse ver la teología de Joseph Ratzinger como un proyecto sistemático, en el sentido habitual de este término, sí que lo podemos considerar como un desarrollo armónico, sinfónico y unitario de la reflexión sobre la fe y la doctrina cristiana. Ratzinger no pudo hacer la síntesis que hacía todo catedrático alemán de teología que se precie, de hacer una dogmática en varios volúmenes. Él fue llamado al ministerio episcopal y entonces, digamos, su teología quedó expuesta a las circunstancias, pero eso también le da un fuste, una fundamentación pastoral y práctica que quizá otras teologías no consiguen, ¿no? Todo gira en torno a los mencionados conceptos de amor, verdad y belleza presentes en la persona de Jesucristo, que se nos ofrece en el pan y en la palabra, en la Escritura y la liturgia, que vive en la Iglesia, de la cual también María es su madre. Muchas gracias. Bueno, antes de agradecer a don Pablo, vamos a dar un espacio por si alguien tuviera alguna pregunta. Nos quedan unos pocos minutos. Aquí nuestra alumna de la universidad nos va a ayudar con el micrófono. Buenos días, Alejandro Serani es mi nombre. Muchas gracias por su conferencia. Leyendo, me parece fue la última publicación del Papa Benedicto, donde recoge como su testamento, lo han llamado, en fin. Él dice al pasar que su encuentro con Juan Pablo II fue para él, no recuerdo la expresión, pero en fin, como de una importancia mayúscula. ¿Hay alguna parte donde él haya desarrollado eso o usted tiene alguna idea con respecto a eso? Bueno, él lo ha desarrollado en un libro donde se recogen las intervenciones que tuvo sobre el Papa San Juan Pablo II y las encíclicas, los comentarios a las encíclicas que hizo. Y ahí se aprecia una sintonía, una extraña sintonía, porque tanto psicológicamente como desde el punto de vista del carácter, pues eran muy distintos. Juan Pablo II era eslavo, era polaco, él era germánico, era, bueno, bávaro, pero germánico al mismo tiempo, ¿no? Uno era filósofo, el otro era teólogo. Y en el modo de ser, pues eran radicalmente distintos, eran como el día y la noche. Y sin embargo son capaces de colaborar. Yo creo que eso es un buen ejemplo que podemos recibir en la Iglesia y que podemos también ofrecer, como personas muy distintas son capaces de trabajar juntas. Y en ese sentido, ese encuentro que, si no me equivoco, él califica de providencial, aunque él también tenía sus servidumbres, porque mientras Juan Pablo II se iba a viajar por el mundo a anunciar el mensaje de Jesucristo, el que se quedaba en la tienda era Ratzinger. Pero se complementaban y formaron ahí un tándem vencedor, ¿no? Y en esa colaboración que durante 23 años, que se dice pronto, ¿no? En el lugar más duro de la Iglesia, que era el dicasterio, el actual dicasterio de la doctrina de la fe, ¿no? Bien, pues yo eso es lo que saco, por un lado la radical diferencia, pero después el saber trabajar juntos, ¿no? El saber colaborar.
Bueno, le agradecemos a don Pablo y su magnífica presentación, la síntesis de la síntesis de la síntesis, y se agradece la disposición, el tiempo, la claridad de ideas, y el decano de la facultad le quiere hacer entrega de unos regalos. Sí, bueno, Sal y Merquén. Bueno, muchas gracias, don Pablo. Un par de noticias. Bueno, afuera de esta sala tenemos dos mesas con libros. Uno es la editorial de la librería Proa, que tiene varios de los libros de don Pablo y varios libros también sobre Ratzinger y Benedicto XVI. Así es que, bueno, ahora tenemos una pausa para el café y a las 11:30 retomamos nuestro trabajo con la primera mesa redonda, que va a ser de teología. Y entonces en esta media hora podemos descansar, conversar, comprar libros, eso. Y el café nos espera.